Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus 30 artículos, lo podemos dividir en 5 partes que son esenciales desde la perspectiva del concepto de derechos humanos. Vamos a dividirlo primero en, la dimensión de la tutela de los derechos que se expresan de manera uniforme en los sujetos. Entonces, encontraremos que está el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, ¿no? Está el de la no discriminación, el derecho a la vida y a la seguridad personal, el no sometimiento a la esclavitud, a la trata de personas, a la servidumbre, el no sometimiento a las torturas o penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, el reconocimiento de la personalidad jurídica, ¿no? La idea de no provocar la discriminación, la existencia de recursos judiciales efectivos ante jueces naturales, ¿no? La proscripción de la detención arbitraria o del destierro, el que pueda ser objeto de audiencia ante el juez correspondiente y que se surte un procedimiento adecuado, la presunción de inocencia como pieza clave, la exigibilidad del juzgamiento pleno y absoluto de todas las conductas, la inviolabilidad del derecho a la vida privada, al domicilio, a la correspondencia, a la honra, a la reputación, el derecho a la circulación, a la libre residencia, el derecho al tránsito y al traslado del país, la no persecución y el derecho pleno al asilo, el derecho que existe a no invocarse una acción judicial, ¿no?, por delitos comunes o por aquellos que sean opuestos a los principios de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la afectación que se pueda dar en esos delitos que tengan una configuración o cariz político, el derecho a una nacionalidad, el de no privar a otra persona de su nacionalidad, el derecho que tienen los hombres y mujeres a fundar una familia, a configurar una familia desde este punto de vista, ¿no? La definición de la familia como el elemento sustancial de la sociedad, el derecho a la propiedad individual y colectiva, ¿no?, el derecho al libre pensamiento, libertad de conciencia, libertad de expresión, ¿no?, la libertad de reunión y asociación, ¿no?, el derecho a la participación política y democrática, el acceso a las funciones públicas, ¿no?, el derecho a la seguridad social, ¿no?, el derecho al trabajo y todas las condiciones que vienen previstas en el derecho al trabajo, el derecho al descanso, al disfrute de un tiempo razonable de vacaciones, ¿no?, el derecho a un nivel de vida adecuado, al cual me referiré más adelante, el derecho a la maternidad y la infancia, los derechos reproductivos, el derecho a la educación en todo su contexto, el derecho a la vida cultural, ¿no?, el derecho a un orden social internacional, el derecho al respeto a la comunidad, ¿no?, a participar de ella, a exigir el respeto y protección de los derechos de estos mismos. Y la salvaguardia final es que nada podrá ser interpretado desde el punto de vista de negar estos mismos o de entender restringida la protección de los derechos. Esta primera dimensión tiene una segunda. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, si bien no tiene carácter vinculante, tengan en cuenta que se hace o se incorpora como mandato cuando por vía consuetudinaria sus normas o exigencias han adquirido
una aplicación, ¿no? Han venido siendo aplicadas de manera ordinaria, frecuente y continuada para convertirse en una herramienta imperativa. Cuando usted acude al artículo 1, al artículo 3, ¿no? Sobre la idea del derecho a la vida, la libertad, la seguridad de la persona, o incluso al artículo 6 sobre la personalidad jurídica, usted encuentra que la tutela que está ofreciendo, sin perjuicio de que esté consagrada también en la Convención Americana de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales, su raíz y su esencia se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es desde allí que yo debo concebir cuál es el escenario que debe trascender a la protección, bajo contextos en donde no solamente ha evolucionado la sociedad, no solamente se han mejorado las instituciones políticas, sino además en la que los ciudadanos demandan que sean protegidos. Ese derecho a la vida o ese derecho a la libertad hoy en día en una sociedad cada vez más tecnológica ya no se reduce solamente a que usted pueda participar o afirmar o expresarse bajo herramientas básicas, sino el mismo hecho de expresarse en las redes sociales, el mismo hecho de transmitir una opinión o una expresión en las redes sociales, la forma en que usted pueda ser oído, la manera en la que usted debe considerar todos los extremos de una decisión para que se permita que las personas puedan libre y voluntariamente acceder o ejercer los derechos y libertades fundamentales de las que son titulares. El caso Fontevecchia Amico es interesante por el tema de la difusión de la información, como el caso Granier sobre difusión de la información y la forma en que ésta se transmite, como el caso Ibster-Bronstein, ¿no? Ibster-Bronstein versus Perú sobre el tema de la información. La herramienta básica está aquí en el de libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de transmisión de información. Entonces, claro, si existe la matriz que es esa libertad de expresión, que dice que nadie puede ser molestado por sus opiniones, puede investigarse y recibirse informaciones y opiniones y difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión, pues tiene una virtualidad suprema a la hora de entender que esa cláusula que con antelación a la Convención Americana de Derechos Humanos está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene un contenido que debe ser objeto de respeto más allá de que sea una norma vinculante, porque es el elemento integrador, hace parte del contenido esencial de esa libertad de expresión, que de no entenderlo de esa manera podría generar una distorsión a la hora de la comprensión de lo que es el alcance final bajo instrumentos interconectados, interrelacionados, de lo que es la tutela, libertad de expresión. Entonces, esa libertad de expresión, cuando se afirma en el caso Granier o en el caso Ibster-Bronstein o en el caso Fontevecchia Amico, no está reducida solamente a que se pueda afirmar, manifestar, transmitir una información en cierta medida y bajo ciertas condiciones, sino que una vez emitida y sin que sea esta vulneratoria de los derechos de otra persona, no puede ser objeto de cercenamiento, de limitación o de condicionamiento por razones ideológicas, por condiciones políticas o por otros motivos que intenten disminuir o reducir el ejercicio de ese derecho. Evidentemente, aquí estamos ante un escenario en donde la Declaración Universal de los Derechos Humanos va a surtir un fuerte efecto en lo que es la concepción de la protección del mismo. Y esto puede ocurrir en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cuando ustedes ven las normas que comprenden ¿no? Sobre todo me interesa hacer referencia al artículo sexto, ¿no? En el artículo sexto hay un elemento sustancial en lo que es la concepción del modelo de derechos humanos bajo la definición de persona humana.
cuando en la definición del artículo 6.1 dice que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Es decir, si hay una inherencia, es el sustrato básico para que todo el modelo de protección pueda ser objeto de defensa o de tutela. Cuando yo veo en los casos de la Corte Interamericana, ¿no?, y usted analiza cada uno de ellos, cuando se viola el derecho a la vida, cuando se afecta, ¿no?, por alguna razón el derecho a la vida, uno encuentra que evidentemente estamos ante situaciones que pueden ser vulneratorias de las más básicas situaciones de vida de los ciudadanos. Entonces, cuando usted está comprometiendo el derecho a la vida, ¿no?, en los casos de las masacres del Mozote, los casos de Santo Domingo contra Colombia, las masacres de Pueblo Bello, la de Mapiripán, el caso de la Mirna Mac Chan contra Guatemala del 2003, la masacre de los 2 R's contra Guatemala del 2009, ¿no? Es decir, el caso de las Palmeras contra Colombia del 2001, usted encuentra que en todos ellos la negación a ese elemento básico va a tener una relación, va a tener un fuerte sustento, no solamente en lo consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que obedece a una articulación del sistema universal que ya lo establece, ¿no? Entonces lo establece en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo establece en el artículo 6.1 y determina que la esencia es la protección del derecho a la vida como algo inherente a la persona humana, algo que no puede ser objeto de negación bajo ninguna situación y en ningún tipo de estado, porque de darse ello, evidentemente estaríamos ante una cuestión propia de una afectación, es más, de una afectación grave y sustancial. Es más, si apelamos a las cláusulas de los artículos 27.1 y 27.2 de la Convención Americana sobre los estados de excepción, ni siquiera en ellos se podría negar que es el sustrato básico de la tutela de los derechos de las personas. Una segunda cuestión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que evidentemente está en un caso muy reciente de análisis, ¿no?, que podrá ser, que será uno de los que voy a solicitar para su trabajo en las consignas, es el no sometimiento a esclavitud, ¿no? No sometimiento a trabajos forzados o a esclavitud, que trae el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tengamos en cuenta, ¿no?, y estoy hablando del caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil de 20 de octubre del 2016, que en este caso, encontrar que en el siglo XX se estén dando manifestaciones tan graves de situaciones de vulneración de los derechos humanos de las personas, especialmente por ser utilizadas o sometidas a esclavitud moderna o a trata de personas, pues representa toda una situación que es negatoria no solamente del mandato establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, sino especialmente de los instrumentos del sistema internacional, porque el sistema internacional lo que busca siempre y que ha tenido en su horizonte es que se respete como estándar 3 cosas. Primero, la abolición completa de la esclavitud. No puede haber ninguna manifestación de esclavitud, ninguna, ni esclavitud por razones políticas, ni esclavitud por razones raciales y sociales o religiosas, ni esclavitud por razones sexuales o de otro tipo. Segundo, no puede haber sometimiento a servidumbre con carácter económico o incluso con finalidades de protección del Estado. Y tercero, no puede haber un constreñimiento para la ejecución de trabajos forzosos u obligatorios, porque cuando usted está sometido a la prestación de trabajo forzoso u obligatorio, es claro que su voluntad, su autonomía de la voluntad está absolutamente cercenada y cuestionada. Y no se trata de ese objetivo. En la Hacienda Brasil se logra constatar, ¿no?, en la Hacienda Brasil Verde, caso Hacienda de Brasil Verde, que estas personas que habían sido convocadas a trabajar fueron sometidas a una situación de plena esclavitud, de pleno sometimiento, de pleno trabajo forzado, que
solo es comparable con situaciones como las ocurridas en Yugoslavia, ¿no? O en Ruanda, a personas que fueron sometidas a similares situaciones. Les recomiendo los párrafos 256 a 257 sobre este aspecto. Y que el sistema universal ya le da una salvaguardia que debe consolidarse a partir de lo que consagra también la Convención Americana de Derechos Humanos y de la interpretación a la que está llamada a dar la Corte Interamericana. Y hay una última cuestión que quiero traer desde el punto de vista del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que está siendo compleja, ¿no? Que es el artículo 10 de este pacto, ¿no? Relacionado con el tema de la privación de la libertad. Quizás este es la situación más compleja en la actualidad en Latinoamérica, la definición de los alcances de la privación de la libertad, las condiciones en las que se pueda dar, ¿no? Aquí en Colombia está una sentencia de 28 de agosto del 2014 de la Sala Plena del Consejo de Estado, 28808, en la que un ciudadano que está privado de la libertad con una suerte de afectaciones de salud, al no recibir los tratos correspondientes, termina teniendo una discapacidad que lo lleva a una silla de ruedas. Es claro para el Consejo de Estado, aplicando normas convencionales, que el Estado omitió sus obligaciones no solamente consagradas en la Convención Americana, sino aquellas derivadas del sistema universal. Porque el mandato del artículo 10, que se refleja a su vez en la misma Declaración Universal de Derechos Humanos, es que las personas que están siendo objeto de procesamiento, de sindicación, procesamiento, o que han sido juzgadas y condenadas y están cumpliendo su condena, su pena en un centro penitenciario, pues tienen que recibir unas condiciones mínimas de protección de sus derechos a los que no renuncian por el hecho mismo de la condena. Y esto implica que más allá de la resocialización y readaptación, no debemos negar la protección que sea debida, ¿no? Aquí nosotros, para citar un caso de los recientes, les recomiendo el caso Pollo Rivera y otros contra Perú de 21 de octubre del 2016, sobre las condiciones de reclusión, ¿no? También se puede ver en otros casos que ha tenido la Corte Interamericana sobre las condiciones de reclusión, Ibsen Cárdenas, Ibsen Sánchez contra Bolivia, sobre condiciones de sometimiento a la privación de la libertad en otros casos, ¿no? La Cantuta, etcétera, etcétera, en donde puede verse este extremo. Ahora, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Pacto Internacional de Derechos Sociales, Culturales y Económicos, Sociales y Culturales, pues es importante analizar varias cosas, ¿no? El pacto tiene, o por lo menos también un análisis muy rápido, tema de tiempo. Tenemos varias normas que son importantes de reseñar. La primera y sustancial que siempre se ha debatido está en el artículo 10 sobre el reconocimiento del derecho a la familia. Es esencial entender que en los contextos de protección o afectación de los derechos humanos no solamente es el individuo aisladamente el que se considera, sino es su familia de la que hace parte, el núcleo en el que está vinculado, y el que es esencial que éste sea objeto de tutela o protección completa, ¿no? Esto implica, desde el punto de vista de la forma en que se preserva la configuración o constitución de la familia. Esto implica, desde el punto de vista de la protección de las madres cuando están en situación de gestación. Esto implica, desde el punto de vista
de la protección de los niños y adolescentes que hacen parte de ese componente de familia. En toda y cada una de esas dimensiones, el concepto de familia es esencial para poder corroborar que la afectación que se pueda dar es sustancial. Y eso tiene un eco incluso desde el punto de vista de la configuración o de el lograr generar o configurar una familia. Entonces, el derecho a la autodeterminación para construir o configurar una familia, ¿no? Dos casos que pueden ser hoy en día resaltados, ¿no? El caso Artavia Murillo contra Costa Rica en el tema de la fecundación in vitro, y el caso IV contra Bolivia en el caso de una mujer que luego de una histerectomía y de una intervención quirúrgica queda sin la posibilidad de procrear posteriormente. En esos dos supuestos, el concepto de familia arraigado es esencial desde la perspectiva de entender que no solamente es hacer parte de una familia, sino el poder construirla autónomamente, el poder decidir libre, espontánea y voluntariamente de si quiere configurar o no una familia, y si configurándola esta como tal debe ser objeto de resguardo o de protección. La segunda cuestión que nos trae el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues tiene que ver con lo establecido en el artículo 14, sobre el artículo 15, ¿no? El artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es sustancial para la vida moderna actual. Lo voy a tratar de explicar en tres cuestiones. La primera, el tema de la participación en la vida cultural, ¿no? Es evidente que aquí estamos en una serie de casos que estamos asistiendo a el respeto o no de las concepciones culturales, al goce de esas concepciones culturales y al equilibrio de las mismas frente al desarrollo económico y productivo. La gran controversia hoy en día es hasta dónde va cada una de esas protecciones, ¿no? Hasta dónde va la protección de las garantías que deben tener estas personas y cómo las hago yo prevalecer, ¿no? El caso de la Corte Interamericana sobre la problemática de las comunidades indígenas ha sido constante, ¿no? Sobre situaciones que han ocurrido tradicionalmente, ¿no? Entonces nosotros vemos como en Sayonamaxa, Yaquiaxa, en el caso Saramaca, pues en todos estos siempre se trata de preservar en el uso de la propiedad comunal que le define, en el uso de esa propiedad de esa comunidad, el arraigo o esencia cultural que representa para la misma, ¿no? De tal manera que si yo no respeto ese alcance, podría ser objeto de una afectación. Lo podemos ver también en el caso de los pueblos indígenas Cuna de Madungandí y Embera de Bayano y sus miembros contra Panamá, en donde esta constante que les estoy señalando está presente, y es importante señalar que el respeto que se vaya a dar en todos estos casos, ¿no?, es esencial, ¿no?, para lograr una configuración, y quizás el más emblemático es el del pueblo indígena Quichua de Sarayaku versus Ecuador, ¿no?, el desarrollo de una explotación petrolera en una zona de reserva amazónica y la necesidad de esa consulta previa para que se pueda preservar ese elemento cultural. El segundo elemento de este artículo 15, y esto sí ya tiene que ver con específicamente el goce de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, está centrado en las aplicaciones genéticas. Próximamente la Corte Interamericana va a tener que pronunciarse nuevamente sobre una situación de este tipo, y tendremos que ver si en el marco de la Convención Americana, en el resguardo del artículo 4, del artículo 19, ¿no?, de la idea de la igualdad de las personas, del mismo el artículo 3 de la personalidad jurídica, si el goce de esos beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones puede trascender a la tutela que se pueda dar
a las personas frente a la aplicación de modelos de modificación genética, de modelos de variación en los órdenes genéticos, en los procesos genéticos de gestación y en otros similares que puedan llevar a contradecir, digamos, la esencia básica de lo que es el concepto de persona. El concepto de persona entendido desde la perspectiva de la gestación natural u ordinaria a la gestación con modificaciones genéticas, con mejoras genéticas que pueden tener ciertos condicionantes o que por virtud de esas mismas aplicaciones puedan generar condicionamientos, y que incluso tiene su arraigo también en el ámbito de ¿y qué pasa cuando a partir de esos beneficios del progreso científico yo puedo exigir que a una persona en estado vegetativo o una persona en estado de coma profundo puedan serle aplicadas nuevas técnicas o ensayos que permitan que en lugar de aplicar la eutanasia activa o pasiva, esta persona tenga el derecho a intentarlo, llamado right to try? En el marco del right to try, ¿qué implica eso? ¿Qué alcance tiene para el sistema universal? Bien, finalmente concluyo con con el papel que juegan las entidades, ¿no? El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Es un organismo que está creado desde el punto de vista, ¿no? Es un órgano creado por expertos independientes, ¿no? Y supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hay unos informes periódicos sobre la forma en que se está dando cumplimiento o no a los derechos. El comité examina cada informe, expresa una serie de recomendaciones y genera unas observaciones finales. Se establece también el tema de que este comité puede examinar denuncias entre los estados, ¿no?, que se puedan presentar, e incluso puede examinar denuncias particulares que puedan serle presentadas al comité, ¿no? Hay muchos casos que están sustanciándose ante el comité que han generado una serie de informes o de decisiones que el comité en sí mismo pues ha venido trabajando, ¿no? Sobre diferentes aspectos. Entonces, ustedes pueden ver asuntos sobre libertad de personas, sobre acceso a la información, ¿no?, sobre algunos ámbitos en los que se vienen presentando una serie de denuncias que podrán ser relevantes, ¿no?, específicamente sobre todo por violación de derechos políticos. Colombia ha tenido muchos problemas sobre organizaciones que se dedican a la protección de los organizaciones políticas que han sido objeto de exterminio o afectadas y que han acudido ante el Comité de Derechos Humanos para denunciar la situación de la falta de garantías para el ejercicio de la actividad política libre. Una de ellas que ha sido emblemática es la Unión Patriótica, ¿no?, y otras organizaciones que no han tenido plenas garantías y que han sometido su caso ante el Comité de Derechos Humanos. El otro es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no?, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que es un organismo, ¿no?, como lo señala, que examina y vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Entonces, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecido por virtud de la resolución 1985/17 de 28 de mayo del 85, pues establece esa verificación a partir de informes y observaciones, pero ante él también se pueden presentar denuncias, ¿no?, que sean relacionadas con casos que se puedan dar, ¿no? Entonces, cómo se pueden presentar una serie de denuncias por violación de derechos políticos, del derecho al trabajo, del derecho de las comunidades étnicas o culturales, ¿no?,
y pues tiene una serie de organismos que pueden estar participando en estas organizaciones. Ahora, el tema es que aparte de estos comités, está el alto comisionado, ¿no? El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y el alto comisionado, ¿no? para los derechos humanos es una oficina que está destinada a participar como un órgano no solamente consultivo, sino de fortalecimiento de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Entonces, desde el marco del sistema universal, trabaja conjuntamente con el Consejo de Derechos Humanos, lo que en una estructura en donde hay una división de investigación, hay una división de tratados de derechos humanos, hay división de terreno y una división del Consejo de Derechos Humanos. Y hay unas relatorías que se realizan con el objeto de que pueda desarrollarse una serie de actividades. Entonces, dentro de esa perspectiva, el alto comisionado trabaja, digamos, en 4 prioridades. Una, la de atender casos urgentes de violación de derechos humanos en situaciones sistemáticas y crónicas. Otra, la de atender situaciones de riesgo y de vulnerabilidad múltiples que se estén enfrentando. La tercera es la de promover la realización de los derechos civiles, culturales, económicos y políticos y sociales de manera permanente. Y por último, la medición de resultados, ¿no? En el marco de unos estándares que se vayan verificando desde el punto de vista, ¿no? Desde esa perspectiva, por ejemplo, el alto comisionado de los derechos humanos pues trabaja articuladamente con otro organismo que es el Consejo de los Derechos Humanos, ¿no? Y el Consejo de Derechos Humanos, siendo un organismo intergubernamental, es el responsable de la promoción y protección de los derechos humanos, ¿no? Y como responsable pues tiene que trabajar una serie de documentos para ir determinando alcance, ¿no? El informe, por ejemplo, que se dio recientemente sobre el derecho de las personas con discapacidad. Entonces, en ese el Consejo de Derechos Humanos establece una serie de variables de cómo ha venido siendo aplicable esa convención del 2006, de qué manera pueden mejorarse los estándares internacionales y cómo podría lograrse una aplicación más amplia de esta convención, garantizando los derechos de todas las personas con alguna discapacidad, ¿no? Los sujetos de derecho que tienen alguna discapacidad, pero que tienen plenamente garantizado. Ahora, fuera de estos instrumentos que son convencionales, hay una protección extraconvencional en el sistema universal, ¿no? Que hace parte, como le decía, de la articulación de instrumentos como las convenciones de Ginebra de 1949, como las mismas convenciones de protección contra la tortura, tratos crueles inhumanos, la proscripción del genocidio, o incluso los principios básicos para la protección de las víctimas y de los ciudadanos. Todos ellos con el objetivo de garantizar una mayor amplitud en la protección de los derechos. No me voy a extender más, he tratado de hacer una breve descripción de cada uno de los supuestos del sistema universal, una descripción breve de cada uno de estos. Yo voy a dar la delineación de las fuentes básicas de bibliografía sobre las que pueden trabajar y sobre las que podrán hacer el ejercicio, y voy a explicar aquí brevemente cómo hacer el ejercicio. Como bibliografía básica podrán encontrar a Carlos Fernández de Casadevante, El Derecho Internacional de los Derechos Humanos 2007-2011. Este es un catedrático de Derecho Internacional Público. Si en alguno de sus países encuentran ese texto, lo podrán consultar. Si no, haré cargo del 20% del capítulo correspondiente al capítulo 1 y 2 de este mismo libro. En medio electrónico se entregará de Alfonso Santiago el artículo titulado El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, posibilidades, problemas y riesgos de un nuevo paradigma jurídico, publicado en la revista Persona y Derecho, en el número 60 del 2009, páginas 91 a 130.
el artículo del profesor Héctor Fixamudio, El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en las Constituciones Latinoamericanas y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el libro del catedrático Carlos Fernández Díez, El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Perspectiva Histórica, que también si lo pueden conseguir o lo pueden consultar, si no cargar el 20% en su oportunidad de llegarlo a requerir. El artículo de Ramón Soriano Díaz, de Carlos Alarcón Cabrera y Juan Mora Molina. Más que el libro, este es un diccionario crítico del cual yo les estoy entregando 7 artículos. Uno de Norberto Bobbio sobre el fundamento de los derechos humanos, uno de Francisco Javier Laporta sobre el concepto de los derechos humanos, uno de Antonio Enrique Pérez Luño sobre la Universidad Ligada de los Derechos Humanos, uno de Gregorio Pérez Barba sobre los derechos humanos y los derechos fundamentales, y uno de Francisco Javier Anzuategui sobre la historia de los derechos humanos, uno de Elías Díaz sobre los derechos humanos y el Estado de Derecho, y uno de Ana Salado Osuna, la protección internacional de los derechos humanos. A propósito de este último texto de Ana Salado Osuna, cuando ella hace la intervención sobre la protección internacional de los derechos humanos, ¿no? Este es un artículo que me resulta muy interesante desde la perspectiva el análisis que he venido haciendo, porque en este artículo Ana Salado Osuna nos plantea algo muy interesante en clave de las garantías de los derechos, ¿no? Lo voy a señalar así brevemente. Tal como se ha dado la evolución histórica de los instrumentos, la internacionalización de los derechos humanos, ¿no? Tiene una consecuencia importante, que es el haber hecho emerger un nuevo sector del ordenamiento jurídico internacional, entonces, el denominado Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Claro, no solamente por la influencia de los instrumentos, sino que esto representa un catálogo esencial a la hora de la protección de cada uno de estos textos normativos y a la hora de la garantía de las exigencias internacionales. Entonces, el que se pueda corroborar que estos instrumentos permiten una tutela reforzada nos da a entender que evidentemente estamos ante la protección de un marco de referencia muy amplio en donde podríamos tener una configuración. En el plano universal, bajo las herramientas que ya he señalado, ¿no? Entonces, el Consejo Económico y Social, a partir del momento que en el año 67 le permite a la Comisión de Derechos Humanos conocer violaciones que se producían en los Estados miembros, ¿no? La determinación de mecanismos extraconvencionales de protección, ¿no? Que tienen su fundamento en los artículos 55 y 56 de la Carta, en esa perspectiva, y que busca la adecuada interpretación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Estos mecanismos extraconvencionales son un ejemplo de la acción de las Naciones Unidas, pero también son una revelación que las mismas Naciones Unidas no han podido evitar las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. De ahí que por la vía de estos mecanismos de protección extraconvencional uno encuentra la existencia de los tribunales para la antigua Yugoslavia, para Sierra Leona, para Ruanda, todos ellos, ¿no?, constituidos a partir de un mandato conferido por el Consejo de Seguridad y con el objetivo de definir las violaciones masivas a los derechos humanos que se han producido en una serie de conflictos de carácter interno, no internacional, y algunos de carácter interno con connotación internacional, con raíces étnicas, sociales, culturales, y que han requerido el diseño de unos mecanismos extraconvencionales para poder tratar de incorporar todos esos mandatos de protección de los derechos humanos y resguardar plenamente la tutela
que es demandada. De tal manera que si usted lo ve en esos mecanismos extraconvencionales, ¿no? Pues se llegará a una tutela reforzada, que no dice, y reitero aquí, lo que es a partir del desarrollo institucional que hemos mencionado con el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Consejo de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que no dice herramientas como los sistemas de informes periódicos que buscan la aplicación en el derecho interno de las obligaciones de protección de los derechos humanos, el procedimiento de reclamaciones interestatales que puede estar, las quejas individuales que pueden presentarse, ¿no? Y la posibilidad de las controversias que puedan ser dilucidadas ante la Corte Internacional de Justicia. Yo decía que iba a pronunciar sobre el caso Alemania contra Italia, pues tiene una sustancia muy importante, ¿no? Me voy a retirar, aunque voy a seguir el discurso, porque en el libro Temas de Derechos Humanos, que ha sido brillantemente dirigido por el profesor Jutgard, en el libro de Derechos Humanos, como les decía, uno de los productos que ha sido entregado para este mismo, por mi parte, se tituló Breve revisión al caso de la responsabilidad internacional de la Alemania nazi en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Y es un caso que evidentemente pues tiene que ver con la violación sistemática de los derechos humanos, porque en el fondo lo que se estaba tratando de dilucidar es si las prácticas realizadas de confinamiento o de campos de concentración por los nazis se correspondían o no con los estándares internacionales de protección. Sin embargo, el debate se centró sobre una inmunidad de jurisdicción que llevó a que se inhibiera la Corte Interamericana la Corte Internacional de Justicia de pronunciarse en el caso y de dar la tutela debida. De ahí que yo, para el caso, sugiero los votos, ¿no? Las opiniones individuales, ¿no? De los jueces, sobre todo la de Cansado Trindade, ¿no? Porque la idea del sistema universal es tener una salvaguardia que sea complementaria e integrada a los demás modelos. Por lo tanto, si yo acudo como última instancia al mecanismo jurisdiccional que está amparado en el artículo 34 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y sobre ella yo debería buscar que se resolviera un asunto entre los estados para que en el fondo se tutelara la protección de los derechos humanos, todo lo contrario se decidió en este caso Alemania contra Italia, ¿no? Que para el que lo quiera buscar se trata de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Esta sentencia es de, ya les digo, es de 3 de febrero del 2012, el caso numerado 143, Alemania contra Italia. Aquí fue todo lo contrario, ¿no? Es decir, la tutela que se buscaba se fue por otra perspectiva, se fue por otra derivada, con lo cual podría haber una contradicción con el artículo 34 del Estatuto de la Corte y con los mandatos de la misma Carta de las Naciones Unidas, que establece como una herramienta más para la protección de los derechos, ¿no? Y si bien está el ámbito de tener diferentes instancias para la protección de los derechos, la realidad es que queda muy corto desde la perspectiva de la protección de estos mismos, ¿no? Entonces, yo en esto les invoco a que ustedes sean lo más críticos posibles, porque el modelo actual, si bien tiene muchas herramientas, en el fondo acepta que las violaciones sistemáticas, críticas, continuadas y constantes de los derechos humanos sigan presentándose pese a tener múltiples instancias, herramientas e instituciones. Es decir, el derecho internacional, y con eso voy a cerrar, el derecho internacional de los derechos humanos ha logrado consolidarse porque tiene las tres bases: un corpus juris, una institucionalidad y unas herramientas convencionales y extraconvencionales. Aún así,
seguimos asistiendo de manera continuada ante la violación sistemática de los derechos humanos en los 5 continentes, y en especial en el continente americano y en Latinoamérica. Muchas gracias.